Mi nuera se burló de mi hijo cuando él entró en la sala del tribunal, pero cuando el juez me vio entrar detrás de él, se detuvo y murmuró con asombro: ¿Por qué está usted aquí? Toda la sala quedó en silencio, mientras mi nuera y su familia arrogante se miraban entre sí con pánico. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El ruido en la sala del tribunal se apagó de golpe cuando el juez Esteban Morales entró. Se sentó en el asiento principal. Sus ojos penetrantes recorrieron la sala. Al mirar a Rico, mi hijo, vi un destello de compasión en su mirada, pero luego se detuvo, fijando los ojos en mí. Sentí la sorpresa en esa mirada, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. Avancé lentamente hacia la mesa de la defensa. Coloqué mi viejo maletín de cuero sobre la mesa de madera. El golpe seco resonó como una declaración de guerra. Corrí la silla y me senté al lado de Rico, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo bajo la mía. La sala quedó sumida en silencio. Solo se escuchaba el roce de la pluma del secretario sobre el papel. El juez Morales se inclinó hacia adelante, los ojos abiertos de par en par, la solemnidad habitual desaparecida. Movió los labios y casi en un susurro dijo: ¿Por qué vino usted aquí? Esa pregunta fue como una ráfaga de viento frío atravesando la sala. Adela frunció el ceño, mirándome con desconfianza. Sus padres murmuraban entre ellos, con los ojos llenos de sospecha. Rico levantó la cabeza, con la mirada confundida y una chispa de esperanza frágil. Al verlo, sentí que el corazón me dolía. Él no lo sabía, nadie en esa sala lo sabía, que yo no era solo una madre. Yo había sido otra persona, alguien a quien todo Ciudad de México conoció y llamó por su nombre. Menos de una hora antes, el cielo de Ciudad de México estaba gris y pesado. Me paré junto al auto, ayudando a Rico con cuidado a dar cada paso. Sus pasos temblaban, no solo por la muleta de madera que cargaba con el peso de su cuerpo, sino también por las miradas frías de la multitud que se posaban sobre nosotros. Las campanas de la iglesia en la plaza cercana sonaban, cada tañido lúgubre golpeando mi pecho, anunciando un día funesto. Apreté con fuerza el viejo maletín de cuero en mis manos, sus bordes desgastados recordándome los años pasados. No solo contenía papeles, guardaba el honor, el futuro y la débil esperanza de mi familia. Frente a los escalones del imponente tribunal, una pequeña multitud se había reunido, algunos vecinos curiosos, algunos reporteros con cámaras listas. Murmuraban, un zumbido como un enjambre desbordado. «Es el divorcio de los Villaseñor», susurró alguien. «Dicen que está muy feo. Pobrecito el hijo». Lo escuché con el corazón encogido, pero mantuve el rostro frío, sin dejar ver ninguna debilidad. Entonces un coche lujoso se detuvo bruscamente detrás de nosotros. La puerta se abrió y Adela bajó. Llevaba un vestido rojo de Gucci, el color del desafío, como si gritara al mundo que ella era la ganadora. Los lentes oscuros cubrían la mitad de su rostro, pero no ocultaban la sonrisa arrogante en sus labios. Sus padres y su hermano la siguieron, con la cabeza erguida, caminando como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Al verlo, sentí que las entrañas se me retorcían. Ellos no sabían lo que Rico y yo habíamos pasado, las noches en vela, los días de lucha por conservar este hogar. Le hice una señal a Rico para que caminara primero, y yo lo seguí en silencio. Mi hijo, que alguna vez fue un hombre fuerte, ahora se apoyaba en muletas, la espalda encorvada como si cargara con el peso del mundo. Cada paso suyo era como un cuchillo atravesándome. Quise gritar, protegerlo de esas miradas de lástima, pero solo pude aferrarme con más fuerza al maletín y caminar con una calma fingida. Dentro de la sala de audiencias, el aire era espeso, el olor a madera vieja se mezclaba con la tensión. Adela ya estaba sentada en el banco de los acusados, con las piernas cruzadas, sus tacones rojos brillantes marcaban el suelo, cada toc-toc como una burla. Cuando Rico entró con dificultad, ella sonrió con desprecio y se inclinó hacia el oído de su madre, lo bastante alto para que todos escucháramos. «Mira, no es más que un viejo lisiado». Sentí que la sangre me hervía,
pero me mordí los labios para no dejar que la rabia explotara. Rico bajó la cabeza, el pecho agitándose. Se sentó en silencio en la silla de madera destinada al demandante, con las manos aferradas a las muletas como si fueran su último sostén. Ver a mi hijo así me desgarraba el corazón. Era el niño por el que había sacrificado toda mi vida, el que me había prometido construirnos un hogar donde nadie pudiera echarnos. Y ahora estaba ahí, humillado por la misma mujer que decía amarlo. La abogada de Adela, Fernanda Ríos, se levantó y colocó un grueso montón de papeles sobre la mesa. Su voz arrogante resonó por toda la sala. Demostraremos que el esposo de mi clienta, Rico Villaseñor, ya no tiene la capacidad de cumplir con sus deberes como esposo y como padre. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Quise ponerme de pie, gritar que mentían, que Rico seguía siendo un padre, un hombre digno, aunque sus piernas ya no estuvieran sanas. Pero guardé silencio, esperando mi momento. El aire denso del tribunal me llevó de vuelta a los días del pasado. Años atrás, cuando el sol dorado aún bañaba las calles de piedra, mi pequeña familia conoció días de calma. Nuestra casita, aunque humilde, siempre estaba llena de risas. Recuerdo aquellas tardes de fin de semana, cuando Rico tenía 7 años y corría por el patio con una pelota vieja en la mano, cantando a todo pulmón las canciones populares que yo le enseñaba. Mi esposo, Luis, todavía era entonces un hombre de familia, sentado en el porche, fumando, mirando jugar a su hijo con una sonrisa serena. Pero aquella paz, descubrí después, no era más que un sueño fugaz. Una noche, cuando el aroma del mole poblano que había preparado aún flotaba en la cocina, Luis dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa, con la mirada helada. «Carolina», dijo, con una voz monótona como si leyera un aviso, «me voy, tengo otra vida». Me quedé allí, con la cuchara en la mano, aturdida, como si me hubieran abofeteado. No me miró, solo se levantó, tomó la maleta que ya tenía lista y salió por la puerta. Afuera lo esperaba un auto reluciente. Dentro, apenas distinguí bajo la luz de la calle a una mujer, una viuda adinerada, de quien más tarde supe que me había arrebatado al hombre de mi vida. Rico, que entonces tenía 10 años, se quedó paralizado en la puerta, con los ojos abiertos de par en par mirando cómo la figura de su padre desaparecía. El ruido del motor alejándose dejó un silencio que me partió el alma. Esa noche, después de recoger la mesa como si nada hubiera pasado, entré al cuarto de Rico. El niño estaba acurrucado bajo las sábanas, los hombros temblando con sollozos ahogados. Me senté a su lado. Lo atraje a mis brazos, pero no lloré. No podía llorar. Me repetí que debía ser una roca, fuerte, para que mi hijo tuviera en qué sostenerse. «Mamá, ¿por qué papá se fue?», preguntó con voz quebrada. Yo solo lo abracé más fuerte y le susurré, «No lo sé, hijo, pero te prometo que tú y yo siempre estaremos juntos». Esa promesa la cumplí con todo mi corazón, aunque cada noche, cuando él dormía, yo me quedaba sola en la cocina, mirando los platos limpios con un dolor que me atravesaba. Los años siguientes fueron una rueda que no se detenía. Por las mañanas me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Rico y lo llevaba a la escuela en la vieja bicicleta. Durante el día, trabajaba como empleada de oficina, con la vista fija en el teclado, revisando números, tratando de que mi jefe no notara las ojeras por desvelarme. Por las noches, mientras Rico hacía la tarea, yo me sentaba en la mesa del comedor, inclinada sobre los libros de contabilidad de algunas tiendas del barrio. Hubo noches de lluvia intensa en las que Rico y yo compartimos un paraguas roto, caminando entre calles inundadas para volver a casa. Con la ropa empapada y el frío calándome los huesos, yo aún apretaba la mano de mi hijo y le sonreía. «Nosotros somos más fuertes que esta lluvia, ¿verdad?». Rico asentía, y su sonrisa era la única luz en aquellos días oscuros. Nunca le conté a Rico las noches en que no dormía, pensando en la colegiatura, la renta o las medicinas. Una vez, cuando tuvo fiebre, tuve que recorrer farmacias en medio de la noche, con apenas unas monedas en el bolsillo. Frente al mostrador, contaba el dinero uno a uno, con el corazón encogido al imaginar tener que escoger entre la medicina de mi hijo o la comida del día siguiente. Pero no me rendí. Cada vez que miraba a Rico, me repetía que no podía caer, porque él era la razón de mi existencia. El día que Rico recibió la carta de admisión en ingeniería eléctrica,
Me quedé quieta en la cocina, con el papel en la mano, llorando sin control. Fue la primera vez en años que lloré de felicidad. Pero la alegría pronto se tiñó de preocupación. La universidad no era algo que yo pudiera costear fácilmente. En silencio, saqué del viejo cofre de madera mi anillo de bodas, el último recuerdo de un matrimonio roto. Era lo único de valor que quedaba en la casa. Lo llevé a la casa de empeño y ver al dueño pesar el anillo me apretó el alma. «Mamá, no tienes que hacer eso», dijo Rico al enterarse, con los ojos enrojecidos. «Yo voy a trabajar, yo…» Lo interrumpí, poniendo mi mano en su hombro. «Tú solo tienes que estudiar bien. Quiero que hagas lo que yo nunca pude hacer». Rico me abrazó, y por primera vez sentí que ya no era un niño que necesitaba mi protección. Rico no me defraudó. Después de años de esfuerzo y estudio, construyó una casa de 2 pisos en las afueras de Ciudad de México. El día que me entregó las llaves, me paré frente a esas paredes nuevas y lloré. «Mamá, te lo prometí», dijo Rico sonriendo con la voz entrecortada. «Esta es nuestra casa, ya nadie puede echarnos». Lo abracé, sintiendo en su cuerpo el sudor, las lágrimas y el amor que había puesto en cada ladrillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho lo correcto al no rendirme. Cuando Rico se casó con Adela, pensé que al fin mi familia estaba completa. Adela, en ese entonces, era una muchacha tierna, con una sonrisa dulce como las flores de azahar. Al principio, solía entrar conmigo a la cocina, alegre, contándome sus planes de futuro con Rico. «Mamá, quiero tener muchos hijos para que usted tenga una gran familia de nietos», me dijo una vez, y yo lo creí. Pensé que la felicidad por fin nos había alcanzado. Veía cómo se iluminaban los ojos de Rico cada vez que Adela estaba cerca, y en silencio le agradecía a Dios por haberme dado una nuera así. Pero la tragedia llegó como una pesadilla. Una descarga eléctrica en la obra, una caída desde los andamios altos. Recibí la llamada a medianoche, la voz temblorosa del encargado en el teléfono. «Señora Villaseñor, Rico, tuvo un accidente. Venga al hospital de inmediato». Salí corriendo de casa, con el corazón desbocado, descalza en las calles frías. Al llegar, la imagen de Rico inmóvil, envuelto en vendas blancas, se me grabó en la memoria. Me quedé allí, a su lado, viendo al hijo que había sido el pilar de nuestra familia, reducido a un ser frágil como un niño. «Aquí estoy, Rico», susurré, apretando su mano. «Mamá está aquí contigo». Los meses siguientes fueron una cadena de días interminables. Rico fue recuperándose poco a poco, pero sus piernas nunca volvieron a ser las mismas. El médico dijo que tendría que vivir con las muletas de madera toda la vida. De ser un hombre fuerte, siempre sonriente y hablador, Rico se convirtió en una sombra silenciosa. Hablaba menos y su mirada solía estar llena de tristeza. Cada vez que lo veía apoyarse en las muletas, dando pasos vacilantes en el patio, sentía que alguien me desgarraba el corazón. Cuando Rico regresó del hospital, tuve la sensación de que todo el mundo había cambiado. La casa de 2 pisos que mi hijo había construido con tanto orgullo, que antes se llenaba de risas, ahora estaba tan silenciosa como una tumba. Ordené la sala y la transformé en un espacio en la planta baja para que Rico pudiera moverse con más facilidad. Cada vez que miraba la cama sencilla que preparé para él, me dolía el alma. Ese cuarto había sido pensado por Rico y Adela como la futura sala de juegos de sus hijos, pero ahora no era más que un refugio improvisado para un hombre que luchaba contra su propio cuerpo. Las primeras semanas, Adela todavía fingía ser una esposa dedicada. Le llevaba un tazón de sopa caliente a la habitación, le servía la medicina con cuidado, incluso sonreía cuando yo le daba las gracias. Quise creer que aún amaba a Rico, que solo estaba intentando adaptarse a la nueva situación. Pero con cada día que pasaba me di cuenta de que todo era una fachada. La paciencia de Adela se agotaba a una velocidad que me dejó atónita. Una mañana temprano, cuando la primera luz entraba por la ventana, vi a Rico sentado en la silla de ruedas, con un brillo poco común en los ojos. «Mamá, hoy quiero ir al jardín», dijo con una voz llena de entusiasmo. «Quiero respirar un poco de aire fresco. ¿Puedes llamar a Adela para que me ayude?» Asentí, aliviada al ver que mi hijo encontraba un pequeño motivo de alegría.
Fui a la cocina, donde Adela estaba preparando café, vestida como si se alistara para salir. Adela, Rico quiere ir al jardín. ¿Puedes ayudar un poco a tu esposo?, le pedí, intentando mantener la voz suave. Ella se dio vuelta con el ceño fruncido y cara de fastidio. Suegra, tengo una montaña de cosas que hacer, respondió con un tono frío. ¿Acaso él no puede arreglársela solo un poco? Sin esperar mi reacción, dejó la taza de café con fuerza sobre la mesa y salió de golpe, dejándome allí, inmóvil. Regresé a la habitación y vi a Rico todavía junto a la ventana, con la mirada caída y las manos apretando los bordes de la silla de ruedas. Mamá, ya no importa, olvídalo, susurró casi en voz baja. Quise correr tras Adela, gritarle en la cara, pero al ver a Rico, solo pude empujar su silla hacia el jardín, forzando una sonrisa para ocultar el dolor que me partía por dentro. Las comidas familiares, que antes eran el momento más cálido del día, ahora se habían convertido en una prueba difícil. Me esforzaba en cocinar los platillos que más le gustaban a Rico, como tacos al pastor o sopa de tortilla, con la esperanza de devolverle un poco de alegría. Pero Adela se sentaba allí, comía apenas un bocado y luego dejaba los cubiertos, murmurando que no tenía apetito. Todavía recuerdo cómo antes solía alabar mis chiles rellenos, cómo reía diciendo que quería aprender a cocinarlos para hacerlos a Rico. Ahora, en cambio, miraba a su esposo con un fastidio evidente, como si compartir la mesa con él fuera un sacrificio. Adela, ¿te sientes mal?, llegué a preguntarle alguna vez, intentando mantener un ambiente tranquilo. Ella solo se encogió de hombros y murmuró, no, solo que no tengo hambre. Pero yo sabía bien que no era la comida lo que le quitaba las ganas, sino Rico y toda esta familia. Una vez, cuando pasaba por la cocina para tomar agua, escuché la voz de Adela a través de la puerta entreabierta. Estaba hablando por teléfono, la voz baja pero llena de cálculo. No te preocupes, con que la casa se divida en dos, tendremos suficiente capital para empezar de nuevo. Me quedé helada, con el corazón apretado como si alguien lo estrujara. La casa que Rico había levantado con sudor y lágrimas, la casa cuya llave me entregó con el orgullo de un hijo, ahora se convertía en presa dentro de su plan. Quise empujar la puerta y encararla de inmediato, pero me contuve. Necesitaba tiempo, necesitaba pruebas, necesitaba proteger a Rico de esta verdad cruel, al menos por ahora. Adela empezó a cambiar también por fuera. Los vestidos sencillos de antes fueron reemplazados por vestidos caros, ajustados, llenos de brillos. Su labial era más intenso, el perfume tan fuerte que yo tenía que abrir las ventanas cada vez que pasaba. Salía con frecuencia por las noches, con excusas como una reunión con las amigas de antes o salir a relajarme un rato. La veía irse, los tacones golpeando fuerte contra el suelo, y mi corazón se hundía. Recordaba los días en que ella aún tomaba la mano de Rico, sonriendo radiante mientras hablaban de su futuro. Ahora, cada vez que se marchaba, sentía que no solo dejaba atrás a Rico, sino también las promesas que alguna vez me hicieron confiar en ella. Los rumores de los vecinos comenzaron a llegarme. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, doña María, la vendedora de siempre, me jaló del brazo y me susurró: «Doña Carolina, no quiero hablar mal, pero últimamente veo mucho a su nuera con un hombre extraño en la cafetería de la esquina. Están muy cariñosos, ríen y conversan como novios». Sonreí con esfuerzo y le agradecí, pero dentro de mí la sospecha ya se había convertido en certeza. No quería creerlo, pero las piezas iban encajando poco a poco. Adela ya no era la muchacha que alguna vez consideré como una hija. Se había vuelto una extraña, con planes que yo aún no me atrevía a enfrentar. Lo peor llegó una noche tarde, cuando el dolor atormentaba a Rico. Lo escuché gemir suavemente en su habitación y con voz débil llamar: «Adela, ¿me ayudas a masajear un poco la pierna? Me duele demasiado». Me quedé afuera de la puerta, esperando un gesto de ternura de mi nuera. Pero Adela apartó bruscamente la mano de Rico, con una voz filosa como cuchillo. «No soy tu enfermera. Si necesitas cuidados, contrata a alguien que te atienda». Me quedé allí, con la mano apretada en la perilla de la puerta,
sintiendo como si una daga se clavara en mi pecho. Rico guardó silencio. No respondió, pero yo sabía que esas palabras lo habían herido profundamente. La casa que antes rebosaba de risas, ahora se hundía en un silencio denso. Cada noche me sentaba en el corredor, escuchando los grillos, con el corazón desgarrado. Pensaba en los días en que Rico aún estaba sano, cuando abrazaba a Adela y decía: «Mamá, encontré a la persona que caminará conmigo toda la vida». Yo había creído, había esperado que Adela le diera felicidad a mi hijo. Pero ahora, el amor en sus ojos había muerto, quedando solo desprecio y cálculo. Cada vez que miraba a Rico, con sus muletas de madera y la mirada vacía, sentía que había fallado, no solo como madre, sino como alguien que creyó en el amor y en la honestidad. Una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes, acababa de dejar la jarra de agua sobre la mesa cuando escuché la puerta abrirse, junto con el golpeteo de unos tacones sobre el suelo. Adela entró, pero no venía sola. A su lado estaba Fernanda Ríos, a quien reconocí de inmediato, una vieja conocida de mis días frente al tribunal, ahora de regreso con una mirada fría y distante. Fernanda vestía un traje negro impecable, con un portafolio en la mano, caminando con un aire de poder que parecía querer dominar toda la sala. La miré y mi corazón se estremeció al recordar los días en que nos sentábamos juntas en la oficina de abogados, compartiendo sueños sobre la justicia. Ahora ella estaba en el otro bando, sin siquiera saludarme, como si yo fuera una extraña. Adela, con un vestido azul brillante, se sentó en la silla sin dignarse a mirarme a mí ni a Rico. El ambiente en la cocina se volvió denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Adela empujó un fajo de papeles hacia Rico, su voz seca, sin una pizca de emoción. «Firma aquí, nos vamos a divorciar. Esta casa, por ley, se tiene que dividir a la mitad». Esas palabras fueron como una cuchillada directa al corazón. Miré a Rico. Su rostro ya pálido ahora estaba blanco como la cal, sin una gota de sangre. Sus manos temblaban, aferradas al borde de la mesa, como si intentara sostenerse de la última esperanza. Puse el vaso de agua sobre la mesa y traté de mantener mi voz serena, aunque por dentro la rabia me consumía. ¿En qué te basas para decir que esta casa es un bien común? Adela levantó la barbilla, con una cara tan descarada que me dieron ganas de saltar de la silla. Somos esposos legales. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a la mitad. ¿Acaso no conoce la ley? Sus palabras fueron como una bofetada, no solo para mí, sino también para los años de sudor y lágrimas que Rico había puesto en construir esta casa. Respiré profundo, contuve la ira y respondí con voz firme: «Te equivocas, Adela. Esta casa es un bien propio de Rico. Fue comprada y está a su nombre antes de que ustedes se casaran. Legalmente, tú no tienes ningún derecho sobre ella». El ambiente en la sala se congeló. Rico levantó la cabeza y en sus ojos desesperados apareció un destello de esperanza. Fernanda, sentada junto a Adela, intervino con una voz afilada como un cuchillo. «Señora Villaseñor, en la ley matrimonial de México existen cláusulas que permiten considerar un bien propio como bien común después de varios años de convivencia. Debería tener cuidado con lo que dice». La miré fijamente a los ojos, aquella que antes se sentaba conmigo en juicios tensos, aquella que solía llamarme Carolina, con respeto. Ahora me veía como una enemiga. Le respondí palabra por palabra: «Fernanda, yo conozco la ley mejor que cualquiera aquí presente». La sala quedó en un silencio absoluto. Rico me miró sorprendido, con un brillo de orgullo que no había visto en él desde que salió del hospital. Pero Adela no quiso detenerse. Se levantó de golpe, gritando con una voz chillona: «No me importa quién haya sido usted, solo quiero librarme de esta carga. Él ya está inválido y yo todavía tengo un futuro por delante». Esas palabras cayeron sobre Rico como un martillazo. Él se quedó sentado, en silencio, sus hombros temblando, su voz quebrada. «Adela, ¿de verdad piensas así?». Ella apartó la mirada sin responder y su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Sentí como si me arrancaran el corazón. Rico, mi hijo,
el orgullo de mi vida, ahora era llamado una carga por la mujer que él amaba. Quise correr hacia Adela, abofetearla, gritarle que no merecía el amor de mi hijo, pero solo me quedé allí, con las manos apretando el borde de la silla, luchando por no derrumbarme. Fernanda se levantó y sacó a Adela de la casa, dejando la solicitud de divorcio sobre la mesa, como una cicatriz imposible de borrar. La puerta se cerró de golpe, y quedamos Rico y yo envueltos en un silencio mortal. Empecé a recoger los platos, intentando hacer algo para no tener que enfrentarme al dolor que me oprimía el pecho, pero mis manos temblaban tanto que terminé rompiendo un cuenco de porcelana. El sonido del vidrio al romperse resonó, lúgubre, como mi corazón en ese momento. Rico seguía sentado inmóvil, con la mirada vacía clavada en los papeles del divorcio. «Mamá», murmuró con voz débil, «¿qué hice yo para que ella cambiara así?». No respondí de inmediato, solo me senté a su lado y puse la mano sobre su hombro. «No hiciste nada mal», le dije, con la voz entrecortada. «La que está equivocada es ella, no tú». Pero en el fondo sabía que la verdad era aún más dolorosa. Adela no solo quería dejar a Rico, quería arrebatarnos todo lo que habíamos construido. Esta casa, donde Rico había puesto su sudor y sus lágrimas para levantarla, ahora se había convertido en el objetivo de su plan frío. Pensé en aquellos días en que caminábamos por calles inundadas, en el anillo de bodas que vendí para sostener el sueño de Rico, en su promesa de darme un hogar del que nadie pudiera echarnos. Ahora, todo eso estaba en peligro, no por un extraño, sino por la misma persona a la que Rico había llamado esposa. Esa noche me senté sola en el porche, escuchando el canto de los insectos en la oscuridad. El viento frío soplaba, pero yo no sentía frío. Sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Los días después de que el papel del divorcio se pusiera sobre la mesa, el aire en la casa se volvió tan pesado que parecía que me aplastaba el pecho. Cada rincón de la casa, desde la mesa de madera donde solíamos reír hasta el pasillo donde Rico caminaba firme, ahora solo estaba lleno de silencio helado. Miré a Rico, mi hijo, comiendo en silencio su cena, sus manos lentas al llevarse pequeños bocados a la boca. No dijo nada, solo bajó la cabeza, su espalda delgada proyectándose alargada en el suelo mientras regresaba a su habitación con las muletas. Quise correr tras él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras de consuelo ahora solo serían como viento que pasa, incapaz de calmar su dolor. Esa noche di vueltas en la cama sin poder dormir. La luz tenue de la luna se filtraba por la ventana, dibujando líneas débiles sobre el techo. Pensé en Rico, en todos los años que habíamos pasado juntos, en la promesa que me había hecho a mí misma de protegerlo de todo daño. Pero ahora era la persona que él más amaba quien le destrozaba el corazón. Me sentí impotente, como si todos mis años de lucha no hubieran servido para nada. Al final, con sed, me levanté, me puse una chaqueta ligera y caminé hacia la cocina. Al pasar frente al dormitorio de Adela y Sofía, mi nieta pequeña, escuché un murmullo. La voz fría de Adela atravesó la puerta de madera como un cuchillo. «Sofía, escucha bien. Mañana en el tribunal, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decir que no quieres vivir con un enfermo. ¿Entendiste?». Aquellas palabras fueron como un puñal directo a mi corazón. Me quedé quieta, con la mano apretando el vaso de cristal, casi dejándolo caer al suelo. La voz de Sofía respondió, débil y entre sollozos. Pero no quiero mentir, mamá. Yo quiero mucho a papá». Su voz temblaba, como si intentara aferrarse al poco amor que aún quedaba en su corazón inocente. Adela respondió con dureza, sin nada de paciencia. «Si no me obedeces, tú y yo lo perderemos todo. ¿Quieres vivir miserable junto a tu abuela pobre y a tu padre inválido?». Yo estaba allí, con el corazón apretado, sintiendo como si alguien me estrujara el pecho. El vaso en mi mano temblaba, el agua se derramaba afuera. Adela, a quien alguna vez consideré como una hija, ahora estaba obligando a su propia hija de 8 años a mentir, a traicionar a su propio padre. La rabia me consumía,
pero junto a ella también una pena indescriptible. Sofía, mi nieta a la que amo como a mi propia sangre, estaba siendo empujada por su madre a una elección cruel. En silencio retrocedí. Regresé a mi cuarto antes de que me descubrieran. Sentada en la cama, cubrí mi rostro con las manos, tratando de contener las lágrimas que me brotaban. Pensé en Rico, en cómo solía cargar a Sofía sobre sus hombros, riendo mientras ella señalaba las estrellas en el cielo. «Abuela, yo quiero ser astronauta», había dicho Sofía, con los ojos brillantes. Rico la abrazó y le susurró: «Lo vas a lograr, hija. Tu papá cree en ti». Ahora Adela quería arrebatarle ese amor, convertir a Sofía en una pieza dentro de su plan. No podía permitirlo. No podía dejar que mi nieta creciera con lecciones de mentira y crueldad. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, me levanté temprano, preparé el desayuno como siempre. Rico aún dormía, su rostro demacrado, los ojos hundidos por tantas noches en vela. Lo miré por la rendija de la puerta y el dolor me desgarró, pero sabía que ese día debía actuar, no solo por Rico, también por Sofía. Llamé a la niña al jardín trasero, donde el naranjo cargado de frutos perfumaba el aire. Sofía salió con los ojos enrojecidos, el vestido azul manchado, como si hubiese llorado toda la noche. Me senté en la banca de madera y la jalé para que se sentara junto a mí. «Hija», le dije con voz suave, «anoche escuché la conversación entre tú y tu mamá. Estás muy asustada, ¿verdad?» Sofía me miró, los labios temblorosos, y de pronto rompió en llanto, abrazándome con fuerza. «Abuela, yo no quiero hacer eso», sollozó. Su llanto me partía el alma. «No quiero dejar a papá. No quiero mentir. Solo quiero estar con papá y contigo». La abracé fuerte, sintiendo sus pequeños hombros estremecerse en mis brazos. Mis lágrimas cayeron en silencio, pero mantuve la voz firme. «No tengas miedo, Sofía. Aquí está tu abuela. No tendrás que mentirle a nadie. La verdad es nuestra arma más poderosa. Acuérdate de eso». Sofía levantó la cara. Sus ojos claros llenos de lágrimas me miraron fijo. «Pero mamá dice que si no hago lo que ella quiere, no me dejará ver a papá», susurró con miedo. Le sequé las lágrimas, con el corazón dolido pero lleno de determinación. «Tu mamá está equivocada», dije con certeza. «Nadie puede arrancarte de tu papá ni de tu abuela. Te lo prometo, vamos a superar esto, igual que tu papá y yo hemos superado tantas dificultades». Sofía asintió, me apretó la mano, y en ese momento sentí una fuerza nueva despertar en mí. No solo peleaba por Rico, también por mi nieta, para que no creciera rodeada de engaños y miedo. Después de aquella noche en que escuché a escondidas la conversación entre Adela y Sofía, mi corazón ardía con un fuego de rabia y dolor. No podía permitir que mi nuera convirtiera a mi nieta en un peón dentro de su plan cruel. Pero sabía que las palabras hirientes o los enfrentamientos directos no bastarían para proteger a Rico y a Sofía. Necesitaba pruebas. Necesitaba una verdad lo bastante filosa como para romper la coraza que Adela había construido. Y así fue como decidí acudir a un viejo conocido de una vida que creía enterrada, Raúl Medina, un detective privado experimentado que alguna vez había sido mi aliado en los días en que yo misma enfrentaba los tribunales. La oficina de Raúl estaba escondida en un callejón pequeño de Ciudad de México, donde el olor a tabaco viejo se mezclaba con secretos nunca revelados. El cuarto era diminuto, iluminado apenas por una lámpara de escritorio antigua, lleno de carpetas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Cuando empujé la puerta y entré, Raúl estaba sentado detrás del escritorio, un cigarrillo a medio consumir en la mano. Al verme, se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Doña Carolina», exclamó con voz ronca por el humo. «Santo Dios, ¿cuántos años han pasado? Pensé que usted ya se había retirado por completo». Sonreí con frialdad, aunque por dentro sentí un dolor sordo. Mi vida pasada, aquellos días en que me llamaban la reina de la ley, ahora eran solo un recuerdo lejano, pero hoy tenía que volver a ella por mi hijo y mi nieta. Me senté en la silla de madera frente a Raúl y le conté, a grandes rasgos, la historia de Rico. El accidente, el cambio en Adela, la demanda de divorcio y el plan de forzar a Sofía a mentir.
Raúl escuchó en silencio, asintiendo, con la mirada afilada de nuevo como la de un lobo viejo que huele a su presa. «Ya entiendo», dijo en tono bajo. «Déjemelo a mí, pero prepárese, Carolina. A veces la verdad duele más que las sospechas». Asentí con firmeza, apretando mis manos. «Estoy lista, Raúl. Solo necesito la verdad, por dolorosa que sea». Unos días después, Raúl me citó en una cafetería pequeña y solitaria en las afueras. Cuando llegué, ya estaba sentado en un rincón apartado, con una taza de café negro frente a él y una carpeta delgada sobre la mesa. Empujó la carpeta hacia mí sin decir nada. La abrí y sentí que el corazón se me detenía. Las fotos dentro eran claras. Adela, con un vestido rojo llamativo, del brazo de un hombre corpulento y elegante, saliendo de un hotel lujoso en Polanco. Ella sonreía radiante, con los ojos brillantes, muy distinta al rostro frío y amargado que mostraba ante Rico. Tomé las fotos con las manos temblorosas, sintiendo como si me vertieran hielo en el pecho. «Su nombre es don Guillermo Herrera», murmuró Raúl con voz grave. «Un magnate inmobiliario conocido por seducir a mujeres con propiedades para después quedarse con sus bienes. Tiene un ejército de abogados y contactos poderosos que encubren todo». Miré una foto donde Adela lucía una pulsera brillante que nunca antes había visto. «Esto no es una aventura pasajera», continuó Raúl. «Él la recoge, paga todas sus cuentas, desde restaurantes de lujo hasta vestidos caros. Sospecho que esto es un plan calculado, Carolina. Ella quiere la casa de Rico, y Guillermo está detrás». Mi corazón se llenó de dolor y rabia. Mientras Rico luchaba contra cada espasmo de dolor, intentando dar pasos con sus piernas dañadas, Adela, la esposa que él tanto amaba, disfrutaba al lado de otro hombre, planeando arrebatarle el hogar que mi hijo había construido con toda su vida. Pensé en las noches en que Rico miraba por la ventana con ojos vacíos y sentí ganas de gritar contra tanta injusticia. «¿Hasta dónde ha llegado con él?», pregunté con voz rota por la furia contenida. Raúl suspiró y negó con la cabeza. «Muy lejos, Carolina. Encontré recibos de hotel, boletos de avión e incluso transferencias bancarias de la cuenta de Guillermo a la de ella. Esto no es solo un romance, es un negocio». Le pagué a Raúl, pidiéndole que siguiera vigilando. «Necesito todas las pruebas posibles, aunque sean las más pequeñas», le dije con voz firme. Raúl asintió, con una mirada llena de comprensión. «Usted sigue siendo la Carolina que conocí», dijo. «Dura como el acero. Pero tenga cuidado, Guillermo no es alguien fácil de enfrentar». Sonreí con frialdad, pero en el fondo sabía que no tenía otra opción. Esto no era solo un divorcio, era una batalla para proteger a mi familia. Esa noche escondí el sobre con las fotos en el cajón con llave de mi habitación. No quería que Rico las viera. No quería que se enfrentara con la verdad de que su esposa lo había traicionado de forma tan descarada. Rico ya había sufrido bastante. El accidente, los insultos de Adela, las miradas de lástima de la gente. No podía permitir que otra puñalada más le destrozara el corazón. Durante la cena, Adela apareció, vestida como siempre de manera ostentosa. Se sentó a la mesa y con toda naturalidad propuso: «Mamá, creo que deberíamos vender esta casa y mudarnos a un departamento de lujo, más cómodo. Vivir aquí ya resulta aburrido, ¿no cree?». La miré directo a los ojos con una frialdad cortante. «Esta casa es el esfuerzo de Rico», dije con voz tranquila pero filosa. «No es algo que se pueda vender según su antojo». Adela se tensó, moviendo los labios como si quisiera responder, pero solo guardó silencio y se puso a servirle comida a Sofía. Miré a Sofía y vi cómo sus ojitos evitaban los míos, y sentí un dolor agudo en el pecho. Ella sabía demasiado, pero era demasiado pequeña para cargar con ese peso. Al verla, una nueva fuerza nació en mí, no solo para proteger a Rico, sino también para resguardar la inocencia de Sofía de las cicatrices que su madre intentaba dejarle. La mañana de la primera audiencia lloviznaba. Las gotas caían torcidas como lágrimas mías. Ayudé a Rico a bajar del viejo coche, cada paso suyo pesado, no solo por la muleta de madera, sino también por la carga invisible sobre sus hombros.
Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos por las noches sin dormir, pero aún así me regaló una sonrisa débil para que yo no me preocupara. «Mamá, estoy bien», dijo, aunque la voz le temblaba, y yo sabía que trataba de ocultar el dolor. Apreté con fuerza su mano, intentando pasarle un poco de mi fuerza, aunque por dentro el corazón se me oprimía pensando en lo que se avecinaba. Al otro lado del tribunal, un auto lujoso se detuvo con estrépito. Adela bajó con orgullo, vestida con un brillante vestido verde esmeralda, la sonrisa triunfante en los labios como si ya tuviera asegurada la victoria. Sus padres y su hermano la seguían, riendo y hablando fuerte, como si fueran a una fiesta en vez de a un juicio. Al verlo, el estómago se me encogió. No entendían los años de sacrificio de Rico para levantar este hogar. No veían las noches en vela que pasé protegiendo a mi familia. Para ellos, todo era un juego, y Rico, la presa fácil. Dentro de la sala, el aire estaba cargado con el olor de la madera vieja y la tensión. Rico se sentó en el banco del demandante, aferrando con fuerza su muleta, la mirada clavada al suelo como queriendo escapar de todas las miradas. Yo me coloqué detrás de él, en silencio, esperando mi momento. Adela ocupó el banco de los demandados, cruzando las piernas, los tacones golpeando el piso, cada tac como una burla. Miraba a Rico con frialdad, sin un ápice de emoción, como si ya no fuera su marido. Fernanda Ríos, la abogada de Adela, se puso de pie. Su voz firme resonó en toda la sala. «Señoría, mi clienta, la señora Adela Torres, ha tenido que soportar una vida insostenible al lado de un esposo discapacitado durante muchos años. El señor Rico Villaseñor ya no tiene capacidad para trabajar, no tiene la salud suficiente para cumplir el rol de esposo y de padre. Solicitamos el divorcio y la división de los bienes, incluyendo la mitad del valor de la casa que ambos han compartido durante su vida en común». Cada palabra suya era como una puñalada en mi corazón. Quise levantarme, gritar que estaban distorsionando la verdad, pero me contuve, apretando con fuerza el viejo maletín de cuero. Adela asintió con la cabeza, añadiendo una frase venenosa, su voz cargada de desprecio. «Él no es más que una carga. Yo merezco una vida mejor, no estar sirviendo a alguien que ya no vale nada». Aquellas palabras fueron como un golpe directo para Rico. Él intentó ponerse de pie, sus manos temblorosas apoyadas en las muletas, su voz quebrada por la emoción. Yo aún puedo cuidar de mi hija. Sigo siendo el padre de Sofía». Pero la garganta se le cerró, incapaz de terminar la frase. Su rostro se puso rojo, el sudor le corría por la frente, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, como si toda la fuerza que le quedaba se estuviera desmoronando. La risa sarcástica de Adela estalló, cruel, helada. «Mírate, Rico, ni siquiera puedes mantenerte en pie. ¿A quién piensas cuidar?». La sala entera murmuraba. Las miradas de lástima se clavaban en mi hijo. Sentí que el corazón se me desgarraba. Rico, el hijo que alguna vez fue mi orgullo, ahora humillado delante de todos, llamado inútil por la mujer que decía amarlo. La balanza de la justicia parecía inclinarse del lado de Adela, y yo sabía que si no actuaba, todo lo que Rico había sacrificado se perdería. En ese instante me levanté. Avancé con calma hacia la mesa de la defensa. Abrí el viejo maletín de cuero. El sonido del cierre resonó seco en la sala silenciosa. Lo coloqué sobre la mesa. Arrastré una silla junto a Rico, sintiendo la mirada atónita de mi hijo. Respiré hondo. Luego me puse de pie. Mi voz clara y firme resonó. «A partir de este momento, yo, Carolina Villaseñor, seré la representante legal de mi hijo, el señor Rico Villaseñor». La sala entera enmudeció, como si el tiempo se hubiera detenido. Fernanda quedó petrificada, los ojos muy abiertos de asombro. Adela me miró boquiabierta, su rostro palideció, como si hubiera visto un fantasma del pasado. Los más mayores del lugar comenzaron a murmurar. Algunos susurraban: «Carolina Villaseñor». ¿Será? Sentí la ola de sorpresa extenderse, pero mantuve mis ojos fijos en el juez Morales, que no me quitaba la vista de encima. El juez golpeó suavemente con el mazo, su voz temblorosa,
cargada de duda y respeto. Doña Carolina Villaseñor, ¿acaso es usted la reina de la ley? Aquella pregunta recorrió la sala como un viento que desata un murmullo general. Rico me miró, con los ojos húmedos, incrédulo, como si por primera vez descubriera que su madre no era solo una madre. Los ancianos presentes empezaron a asentir, murmurando entre ellos sobre las historias del pasado, sobre aquella mujer que alguna vez hizo temblar a los abogados rivales. Asentí con la cabeza, con voz firme: «Señor juez, yo nunca he dejado de creer en la justicia». Esas palabras no eran solo para el juez, sino también para mí, para Rico y para quienes me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Sentí que la fuerza de los días pasados despertaba dentro de mí, como si la llama que creí extinguida hacía tiempo volviera a encenderse. Miré a Adela y la vi retroceder. La sonrisa triunfante de sus labios había desaparecido. Fernanda, que alguna vez fue mi amiga, bajó la cabeza, como si supiera que estaba frente a una oponente a la que no podía subestimar. En la siguiente audiencia, el ambiente en el tribunal estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. La sala estaba llena, periodistas con plumas listas, vecinos curiosos, todos atraídos por la noticia de que la reina de la ley había regresado, rumor que se había propagado como viento por toda la Ciudad de México. Entré de la mano de Rico, sintiendo cómo la mano temblorosa de mi hijo apretaba mi brazo. No dijo nada, pero en su mirada cansada brillaba un destello de esperanza. Le apreté suavemente la mano, queriendo decirle que estaba allí y que no permitiría que nadie le arrebatara lo que le pertenecía. Adela estaba sentada en el banquillo de los acusados, vestida con la misma elegancia de siempre, aunque su sonrisa habitual ya no tenía el mismo brillo. A su lado, Fernanda Ríos, su abogada, lucía tensa, aferrada a un fajo de documentos como si fueran su último recurso. La familia de Adela, sus padres y su hermano, ocupaba la banca detrás, pero sus risas y comentarios ruidosos del día anterior habían desaparecido, reemplazados por miradas nerviosas y cómplices. Yo sabía que ellos también sentían que el rumbo estaba cambiando, aunque aún no comprendían lo que se avecinaba. El juez Morales entró, con su habitual porte solemne. Me hizo una seña para que comenzara. Me puse de pie, abrí mi viejo maletín de cuero y saqué un paquete de documentos cuidadosamente ordenados. «Señoría», dije con voz clara y firme, «presento como primera prueba los documentos de propiedad de la casa ubicada en las afueras de Ciudad de México. Todos los registros indican claramente que esta casa fue comprada y está a nombre de mi hijo, Rico Villaseñor, 2 años antes de su matrimonio con la señora Adela Torres». Coloqué los papeles sobre la mesa, uno por uno, como quien coloca ladrillos para levantar un muro de verdad. El secretario del tribunal tomó los documentos, los revisó con detalle y asintió confirmando su autenticidad. El juez Morales los miró, asintió también, y en su mirada aguda se escapó un leve gesto de aprobación. La sala estalló en murmullos, el rumor se expandía como una ola. El rostro de los padres de Adela se tornó pálido. Su hermano bajó la cabeza y Adela apretó los puños mientras mordía sus labios para contener la rabia. Fernanda se levantó de inmediato. Su voz aún intentaba sonar altiva, aunque ya temblaba. «Señoría, aunque la casa pueda ser considerada un bien propio, durante los años de convivencia se convirtió en la residencia familiar. Según la ley matrimonial de México, este hecho puede ser tomado en cuenta para la división de bienes». La interrumpí con voz dura, sin dejarle espacio para continuar. «Señora Ríos, la ley es muy clara. La residencia común no cambia el derecho de propiedad sobre un bien adquirido antes del matrimonio. Esta casa es un patrimonio intocable de mi hijo». El ambiente en la sala se tensó aún más. Debajo de la mesa, Rico apretó mi mano con fuerza y sentí el calor de su temblor. Lo miré y en sus ojos volvió a brillar esa chispa de esperanza, como si por primera vez en mucho tiempo creyera que podíamos ganar. Pero yo sabía que los papeles de propiedad eran solo el primer paso. No les di tiempo de reaccionar y lancé la segunda prueba, una memoria USB pequeña que contenía algo capaz de sacudir todo el juicio. «Señoría», dije con voz serena pero cortante, «quiero presentar una grabación hecha la noche anterior al primer juicio». Le entregué el USB a la secretaria
Y cuando la grabación empezó a sonar, la sala entera quedó en silencio. La voz de Adela se escuchó fuerte, dura y cruel. Sofía, escucha bien. Mañana en el tribunal, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decir que no quieres vivir con un enfermo. ¿Entendiste? Después se oyó el sollozo de Sofía. Pero no quiero mentir, mamá. Yo quiero mucho a papá. Entonces la voz de Adela se endureció, sin piedad. Si no me haces caso, lo perderemos todo. ¿Quieres vivir miserable con tu abuela pobre y tu padre inválido? La sala quedó helada. Todas las miradas, entre asombro e indignación, se clavaron en Adela. Ella se levantó de golpe, con los ojos desorbitados, gritando: «Eso es falso. Ella inventó todo para difamarme». Pero la voz le temblaba, y vi cómo Fernanda le puso la mano en el hombro, pidiéndole que guardara silencio. El juez Morales levantó la mano y ordenó: «Exijo orden. Quiero escuchar al testigo directo. Llamen a la niña Sofía Villaseñor al estrado». Sofía entró con pasos inseguros, los ojos hinchados de tanto llorar pero limpios y claros. Al verla, sentí el corazón partirse. Solo tenía 8 años, y ya debía pararse entre la verdad y la mentira. Adela se inclinó hacia adelante, con voz dulce, pero cargada de presión. «Sofía, diles a todos, tú quieres estar conmigo, ¿verdad?». La sala entera contuvo la respiración, esperando su respuesta. Sofía levantó su carita llena de lágrimas. Miró directo al juez Morales y con voz clara y decidida, aunque temblorosa por la emoción, dijo: «Yo quiero a mi papá. No voy a mentir. Quiero estar con mi papá y con mi abuela». La sala explotó. Hubo murmullos y entre ellos unos aplausos discretos de desconocidos. Rico rompió en llanto, escondiendo el rostro entre las manos, con los hombros sacudidos. Lo miré y vi que sus lágrimas no eran de dolor, sino de la felicidad frágil de saber que su hija aún lo quería. Adela empalideció y gritó con desesperación: «La niña está manipulada. Esa mujer la lavó el cerebro». Su voz chillona ya no encontró oídos. Me acerqué, abracé los hombros frágiles de Sofía y la pegué contra mi pecho. Miré a Adela directo a los ojos y le dije con frialdad: «La verdad no se manipula, Adela». Y la niña eligió la verdad. Sofía se acurrucó en mí, aferrando mi ropa con sus manitas, como si yo fuera su único refugio. El juez Morales golpeó el mazo una y otra vez para calmar la sala, pero yo sabía que el rumbo del juicio ya había cambiado por completo. Fernanda agachó la cabeza, sin poder rebatir nada. La familia de Adela permaneció inmóvil, con la mirada llena de vergüenza. Observé alrededor y vi rostros compasivos, cabezas que se inclinaban en señal de respeto. De pronto, Adela se levantó de nuevo, con los ojos desencajados y la voz chillona que cortó el silencio. «No le crean. Ella no es más que una abogada fracasada. Perdió un caso importante de forma tan humillante que tuvo que abandonar su profesión. ¿Quién puede confiar en alguien así?». Sus palabras estallaron como una bomba. La sala entera se agitó, los murmullos crecieron como una ola. Algunos periodistas escribían a toda prisa, los bolígrafos arañando el papel. Miré a Rico, que bajaba la cabeza, apretando con fuerza sus muletas, como temiendo que mi pasado arruinara todo lo que habíamos logrado. Sofía, a mi lado, me apretó la mano con fuerza, sus ojos limpios reflejando pura preocupación. Respiré hondo, sintiendo mi pecho arder. Las palabras de Adela no solo eran un golpe a mi honor, sino también un intento desesperado de sacudir la confianza de Rico y Sofía. Pero no tuve miedo. Ya había enfrentado insultos más venenosos que ese, y aprendí a convertir el dolor en fuerza. Me puse de pie, caminé hasta la mesa de defensa y fijé la mirada en el juez Morales. Mi voz sonó extrañamente serena, pero cada palabra era tan afilada como una navaja. Sí, dejé la abogacía, pero no porque fuera débil. Hace muchos años perdí un juicio importante, y no fue por falta de habilidad o pruebas, sino porque mi exesposo y su amante adinerada sobornaron al juez. Cada documento, cada argumento mío era impecable, pero el fallo final fue una distorsión descarada de la justicia. Mi honor quedó sepultado bajo dinero sucio, y decidí retirarme para conservar mi dignidad.
La sala quedó en un silencio absoluto. Todas las miradas se posaron en mí, ya no con curiosidad o lástima, sino con una profunda empatía. Rico levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas mirándome, como si por primera vez comprendiera toda la verdad de lo que había vivido. Sentí que Sofía apretaba con más fuerza mi mano, y supe que mis palabras no solo defendían mi honor, sino que también les mostraban a mi hijo y a mi nieta que nunca me había inclinado ante la injusticia. Continué hablando, con la voz firme, sin temblar. Ese juez, años después, fue investigado y condenado a prisión por múltiples cargos de soborno. Y yo, desde aquel día, juré que nunca más permitiría que la justicia fuera mancillada. Hoy estoy aquí, no por fama, sino por mi hijo, por mi nieta y por la verdad que nuestra familia merece. Me detuve, observando la sala, y vi las lentas inclinaciones de cabeza de los más ancianos, quienes habían escuchado de mí, de la reina de la ley de otros tiempos. Justo entonces, el juez Morales se inclinó hacia adelante, golpeó suavemente el mazo y sus ojos brillaron con un respeto imposible de ocultar. «Yo puedo dar fe de las palabras de la señora Villaseñor», dijo con voz grave y firme. «Hace muchos años, cuando yo era apenas un joven abogado, fue doña Carolina quien me defendió en un caso similar. Ella ha sido la persona que más ha valorado la verdad y la ley de todas las que he conocido». Sus palabras recorrieron la sala como un viento, despertando murmullos de admiración. Los periodistas escribían apresurados y algunos susurraban: «La reina de la ley ha regresado de verdad». Miré a Adela. Estaba tambaleante, como a punto de desmoronarse. Su rostro pálido, los labios apretados, ya no tenían el orgullo de antes. Fernanda, su abogada, solo bajó la cabeza y hojeaba los documentos sin sentido, como aceptando la derrota. La familia de Adela permanecía inmóvil, con los ojos llenos de vergüenza, incapaces de mirarme de frente. Giré hacia Rico y lo vi contemplarme con lágrimas corriendo en silencio por sus mejillas. «Mamá», murmuró con la voz quebrada. Puse mi mano en su hombro, apretando suavemente, como queriendo decirle que no dejaría que se derrumbara. El juez Morales se puso de pie. Su voz resonó con claridad. «El juicio hará un receso. El veredicto final se dará en la próxima audiencia». El golpe seco del mazo sonó fuerte, como un punto final para la verdad que acababa de salir a la luz. Cuando salimos de la sala, la multitud se abrió para dejarnos pasar. Algunas personas desconocidas se acercaron murmurando: «Ella es muy fuerte». Al fin la justicia habló. Una anciana tomó mi mano, los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, doña Carolina. Usted nos devolvió la fe en que la verdad todavía tiene valor». El día de la sentencia, la sala estaba abarrotada, ya no quedaba lugar ni para estar de pie. Periodistas, vecinos e incluso desconocidos de toda la Ciudad de México llegaron, como si la ciudad entera contuviera la respiración esperando el desenlace de una historia que había sacudido cada rincón. Entré de la mano de Rico. Sentí sus dedos temblorosos aferrados a mi brazo. Sofía iba a nuestro lado. Sus ojos claros reflejaban preocupación, y su manita me apretaba con fuerza como si temiera perderse. Le sonreí, intentando darle calma, aunque en mi interior el corazón me latía con violencia, como si estuviera frente a una encrucijada del destino. Adela estaba sentada en el banquillo de los acusados, su rostro pálido, sin el orgullo de antes. El vestido elegante ahora parecía fuera de lugar, como una cáscara que ya no podía ocultar la derrota. Fernanda, su abogada, estaba a su lado, con la mirada baja y las manos apretadas, como si intentara sostener los últimos restos de dignidad. La familia de Adela, sus padres y su hermano, también estaba presente, pero ya no reían ni hablaban como antes. Sus miradas nerviosas, huidizas, revelaban que sabían que la tormenta había llegado y no tenían dónde refugiarse. El juez Morales entró, imponente, llenando la sala de solemnidad. Se sentó en la silla principal. Sus ojos afilados recorrieron a cada persona. El silencio fue total. Solo se escuchaba el roce de los papeles y la respiración contenida del público. Carraspeó, y su voz grave sonó como un martillazo en el destino.
Tras revisar todas las pruebas y testimonios, el tribunal dicta la siguiente sentencia. Se aprueba el divorcio entre la señora Adela Torres y el señor Rico Villaseñor. La propiedad completa de la casa en las afueras de la Ciudad de México queda en manos de Rico Villaseñor, pues es un bien adquirido antes del matrimonio. La custodia de la menor Sofía Villaseñor se otorga a su padre, Rico Villaseñor, y a su abuela, la señora Carolina Villaseñor. La señora Adela Torres no recibirá ningún beneficio económico y solo podrá visitar a su hija bajo supervisión judicial. La sala estalló. Susurros y aplausos contenidos surgieron de todos lados. Rico rompió en llanto, se desplomó sobre mi hombro. Su delgado cuerpo temblaba como si por fin se hubiera quitado un peso insoportable. Sofía corrió a nuestros brazos, abrazándonos con fuerza. Sus lágrimas empaparon mi ropa. «Abuelita, papá, me quedo con ustedes», sollozaba con una voz quebrada, mezclada de alivio y alegría. Los abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el calor de las dos personas que más amaba. Las lágrimas bajaban por mi rostro, pero no eran de dolor, eran de felicidad, de alivio, de saber que nuestra familia estaba a salvo. Adela se levantó de golpe, la cara torcida por la rabia, gritando fuera de sí. «¡No es justo! Voy a apelar, no pueden hacerme esto». Su voz chillona resonó, pero nadie le prestó atención. Fernanda le puso una mano en el hombro y murmuró: «Es inútil, Adela, ya perdimos». Ella dio unos pasos tambaleantes, como si la fuerza la hubiera abandonado por completo. Su familia se levantó en silencio, cabizbaja, y se retiró de la sala sin atreverse a enfrentar las miradas de desprecio que los rodeaban. Yo los miré alejarse, sin sentir ni un gramo de satisfacción. Solo sentí tristeza. Tristeza por Adela, que un día fue mi nuera, parte de nuestra familia, pero que eligió el camino de la traición y la ambición. Unos días después, escuché a los vecinos contar que don Guillermo, el magnate inmobiliario detrás de Adela, había cortado toda comunicación con ella en cuanto supo que había perdido el juicio. Ya no la recogía ni pagaba sus facturas lujosas. Adela tuvo que vivir sola en un departamento alquilado y deteriorado en las afueras, señalada y rechazada por todos. Una mañana, doña María, la vendedora del mercado, me susurró: «Señora Carolina, la vi empacando sus cosas. Nadie sabe a dónde fue, como si quisiera huir de todo». Yo asentí, sin decir nada, pero en el fondo solo deseaba que Adela encontrara un nuevo camino, aunque sabía que tendría que vivir con lo que había causado. Mientras tanto, nosotros, Rico, Sofía y yo, comenzamos una nueva vida bajo el techo que tanto amábamos. Yo dedicaba mi tiempo a llevar a Rico a las terapias de rehabilitación, viéndolo recuperar poco a poco la confianza en sí mismo. Al principio todavía era tímido, pero cada vez que Sofía corría hacia él, lo abrazaba y gritaba: «¡Papá es mi superhéroe!». Veía cómo los ojos de Rico se iluminaban, como si una chispa de esperanza se encendiera de nuevo. Yo ayudaba a Sofía con sus tareas, dibujábamos juntas cuadros llenos de colores, y cada noche la cocina se llenaba del aroma de los platillos que preparaba. Las comidas familiares, que antes estaban ensombrecidas por Adela, ahora estaban llenas de risas. Sofía contaba historias de la escuela, Rico la molestaba en broma, y yo me quedaba ahí, observando a los dos seres que más amaba, con el corazón cálido, como si nunca hubiera pasado una tormenta. Una tarde soleada, vi a Sofía sacar en secreto mis viejos tacones del armario, se los puso y caminó tambaleándose, con pose de abogada. «Abuela, cuando crezca seré tan buena como tú», gritó, y después estalló en carcajadas. Rico, sentado en la silla del porche, la miraba con ojos llenos de felicidad y renacimiento. Me senté junto a mi hijo y mi nieta, contemplando el naranjo cargado de frutos en el jardín, y susurré: «La justicia a veces se duerme, pero nunca muere. Solo espera a que corazones valientes la despierten». Rico me tomó la mano, con la voz entrecortada: «Mamá, no sé qué habría hecho sin ti. Gracias por todo». Sonreí y apreté suavemente la mano de mi hijo. «Solo hice lo que cualquier madre haría», respondí, aunque en mi interior sabía que había hecho mucho más. Había luchado, no solo por Rico y Sofía, sino también por mí misma.
por la promesa que hice en los días más oscuros, que nunca permitiría que la justicia fuera pisoteada. Las campanas de la iglesia en la plaza cercana comenzaron a sonar, pero esta vez el sonido era claro, sereno, como una bendición para nuestra familia. Levanté la vista hacia el cielo azul de México, con rayos de sol brillando entre las ramas de los árboles. Después de la tormenta, habíamos encontrado la paz. Esta casa, que alguna vez fue el centro de la batalla, ahora era un verdadero hogar, el lugar donde Rico recuperaba su fuerza, donde Sofía crecía rodeada de amor y donde yo, Carolina Villaseñor, sabía que había cumplido mi promesa a mi hijo y a mi nieta. Me quedé ahí, junto a quienes más amaba, y por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón estaba realmente en calma. Después de todo lo que he pasado, me di cuenta de que la vida puede quitarnos muchas cosas, la salud, la confianza, incluso las relaciones que parecían más fuertes. Pero hay algo que nadie puede arrebatarnos, la verdad y el amor. Ellos se convirtieron en la luz que me guió, dándome el valor para enfrentar la traición y la injusticia. Quiero que todos entiendan que, en la vida, siempre habrá momentos en los que seremos puestos a prueba al límite. Pero si mantenemos la fe y no bajamos la cabeza ante la mentira, la justicia al final hablará. Y lo más importante de todo, la familia es la fuerza más grande para superar cualquier tormenta. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de los demás. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencida de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este instante.